Queridísimos hermanos, hoy el Evangelio de San Lucas nos presenta a Jesucristo que viene a tener misericordia de los leprosos. Jesucristo viene a tener misericordia de los leprosos. Tiene misericordia de una humanidad leprosa por el pecado. Y Él viene a sentir compasión, misericordia de esa humanidad leprosa, de ese ser humano pecador. La lepra es símbolo del pecado, mata y asesina el alma. Pero ustedes van a ver hoy cómo, según la palabra de Dios, Jesucristo viene a quitar la lepra de la humanidad. Y algo muy importante, la Biblia nos presenta que Jesucristo el Señor quiso usar instrumentos para quitar la lepra de la humanidad, el pecado. Y esos instrumentos tienen nombre: sacerdotes. Pero antes de comenzar a leer el Evangelio de San Lucas, de hoy, San Lucas 17, 11 al 19, antes de caer allí, yo quiero mostrarles a ustedes la importancia de creer en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos comenzando el mes de octubre y el mes de octubre es el mes de la Biblia. Y quiero mostrarles a ustedes la importancia de lo que es la Biblia y luego, desde esa importancia, cuando usted y yo comprendamos la importancia de la Biblia, podemos entender mejor el Evangelio de hoy. Estamos en el mes de la Biblia y celebramos, la Iglesia Católica celebra el mes de la Biblia. ¿Y por qué celebra el mes de la Biblia? En esta fecha, porque esta fecha se celebró el tiempo de la fiesta de San Jerónimo, finales de septiembre. ¿Y quién era San Jerónimo? Un loco amante de las Sagradas Escrituras. Aquel que llegó a decir: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. O al revés, quien conoce las Escrituras conoce verdaderamente a Jesucristo. Bueno, voy a tratar de explicarles un poquito la importancia de la palabra del Señor en la vida de nosotros. Miren, cada uno de ustedes y yo tenemos alguien que viniera a revelarnos los misterios secretos y ocultos de Dios. Es entonces cuando a Dios le parece bien dejarnos su palabra. ¿Y qué es la palabra de Dios? No es otra cosa sino la revelación, o sea, poner al descubierto, de otra manera se lo explico, que llegue a la mente y al corazón del ser humano el querer de Dios, aquellos misterios ocultos para el ser humano hasta entonces. Ahora Dios ha querido revelarlos a través de su palabra, darlos a conocer. He ahí la importancia de la palabra de Dios. Ahora escuchen bien. Cuando Dios revela los misterios ocultos, los secretos del reino, los revela en su palabra, entonces usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para comenzar una vida espiritual, o para comenzar a vivir según el Espíritu, porque esa revelación y esa manifestación la ha dado Dios a conocer a través de su palabra, pero por medio de su Espíritu. Y cuando usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios, al acercarnos a ella, pasamos a un plano sobrenatural que se llama la vida del Espíritu, la vida espiritual. Y cuando yo leo la palabra de Dios y paso al plano sobrenatural o al plano espiritual, entonces el mismo Espíritu que movió a los hombres y los inspiró para escribir la palabra de Dios, plasmar los secretos del reino, ese mismo Espíritu viene en auxilio de nosotros para que podamos ver con claridad cuáles son esos misterios del reino revelados. Pero no solamente eso. Ese Espíritu viene para que usted y yo podamos creer en la palabra. Segundo,
vivir, practicar la palabra. Y tercero, anhelar las promesas que Dios plasmó en su palabra. La otra, me acerco a la palabra porque quiero vivir en el plano sobrenatural, porque quiero vivir el plano espiritual. Y cuando me acerco al plano sobrenatural, al plano espiritual, el Espíritu entra en juego. El Espíritu Santo comienza a actuar para que usted y yo conozcamos la palabra y vivamos de la palabra, encarnemos la palabra. Por eso ustedes van a encontrar por allá en San Juan capítulo 6, versículo 68, ¿cómo dice San Juan? Hay un ser distinto a nosotros, superior a nosotros, que es Dios, que nos revela su palabra. ¿Y por qué nos revela su palabra? Escuche cómo dice San Juan 6, 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En un mundo donde cada hombre tiene su propia palabra, dice lo que le viene en gana, es necesario que aparezca alguien, y ese alguien es el Hijo de Dios, Jesucristo, que es Dios, y ese no tiene palabra como cualquier otro, sino: Señor, tú tienes palabra de vida eterna. O sea que la palabra de Dios es tan importante que si usted y yo la conocemos, la creemos y la vivimos, tenemos esas palabras de Dios. Jesucristo quiere que usted y yo comencemos a vivir la vida del Espíritu. Que usted y yo pasemos a un plano sobrenatural, a un plano espiritual. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu. O sea, para usted y yo poder vivir según el Espíritu, tengo que acercarme a la palabra de Dios. Porque las palabras que le he dicho son espíritu y son vida. Tú tienes palabras de vida eterna, le dijo Pedro. O sea que Jesucristo nos revela su palabra para que entremos en la vida espiritual, y al entrar en la vida espiritual podemos vivir de la palabra y tener vida eterna. En Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesucristo viene a decir cómo una persona que lee la palabra puede tener vida eterna. Óiganlo. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está significa Dios ha revelado los secretos del reino y están escritos en la palabra. Y en esos secretos del reino, dice Jesús, está esto: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, creyendo entonces ustedes y yo en Jesucristo, que es Dios, y nos dice, las palabras que le he dicho son espíritu y son vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Pedro, tú tienes palabra de vida eterna. Entonces es cuando ustedes y yo doblegamos la razón y damos paso a la fe para acercarnos a la palabra de Dios. Y al acercarnos a ella y recibirla, nos alimentamos, vivimos según el Espíritu y podemos tener vida eterna. El apóstol San Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, el apóstol viene a decir que si en esa palabra de Dios están los misterios del reino, que esa palabra es el pan, dice, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Jesús tiene palabra de vida eterna, si usted y yo lo creemos, hermanos, entonces tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Pero ¿cómo tenemos que acercarnos? Oigan. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿Por qué? De que cuando recibisteis la palabra de Dios. Escuchen, atención, respiren profundo. Otra vez, de que cuando recibiste. De que cuando recibisteis la palabra de Dios. Va a haber un momento en tu vida donde va a llegar a tu alcance la palabra de Dios.
Lo importante aquí es cómo la recibes cuando llegue a tus manos. Si ya llegó, ¿cómo la has recibido? Estamos en el mes de la Biblia para examinar. ¿Ya llegó la palabra de Dios a tus manos? O sea, los misterios del reino revelados y escritos en la Sagrada Escritura, ¿ya llegaron a tus manos? Sí. Ahora, ¿cómo la has recibido? El hombre viene y le dice a la mujer: mi amor, mire, si te vas conmigo, te voy a hacer una mansión en el cielo, en el aire, una casa en el aire, solamente para que vivas tú. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Son palabras de hombre. Mire que vamos a hacer tal cosa. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Y dice en su palabra: les felicito porque cuando recibieron la palabra de Dios no la recibieron como palabra de hombre. O sea que cuando usted se acerca a la palabra de Dios no debe acercarse dudando, sometiéndola a juicio, no debe llegarse a ella de una manera distinta a hombre de fe. No. Usted tiene que acercarse a la palabra de Dios no como palabra de hombre, agregándole o quitándole. Debe acercarse a la palabra de Dios ¿cómo? De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Qué significa recibir la palabra de Dios como en verdad es como palabra de Dios? Que usted al leer la Biblia no la someta a juicio, no le agregue, no le quite, que cuando usted se acerque a la palabra de Dios, entonces abra su espíritu a la palabra del Señor, de modo que puedas oír así, simplemente, sencillamente, oír la revelación plasmada, dejada en la palabra de Dios, sin adulterarla, sin cambiarla, sin ponerle nada, sin quitarle nada. Es que aquí Dios le faltó decir esto. No, usted se acerca a la palabra de Dios como lo que es en verdad, es palabra de Dios, punto, yo hasta ahí llego. No tengo que andar falseando la palabra de Dios, no tengo que estar como hacen los evangélicos, colocándole cosas. Es que la palabra de Dios aquí quiso decir, no me importa lo que quiso decir, ¿qué dice? Yo tengo que acercarme como palabra de Dios. Dios no necesita de mi ayuda para transmitir los misterios del reino. Él los plasmó, ahí están. Ahora, Él quiere que yo le ayude en cuanto dé a conocer los misterios del reino tal y como están. Así de sencillo. Pero Dios no es un hombre, Dios es Dios y habló claro en su palabra. Y si Dios habló claro en su palabra, yo me acerco a su palabra, abierto el espíritu, abierto el oído. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así dijo el profeta. Yo no tengo por qué inventar nada. Me acerco a la palabra de Dios como lo que es en verdad, como palabra de Dios. Ahí está el secreto, hermanos, de usted y yo poder disfrutar, deleitarnos de la palabra de Dios. Y en este tiempo, en este mes de la Biblia, tengámoslo presente. Debo acercarme a la palabra de Dios con lo que es como palabra de Dios. O sea, entonces yo diría, pues yo no voy a creer tal como está eso ahí. Oh, aquí como que se peló y entonces yo voy a ponerle otra cosita más. Aquí como que le faltó, aquí como que le sobró, entonces le quito. No, yo como ministro de Dios, dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 1, yo como ministro de Dios no debo acercarme a la palabra de Dios queriéndola falsear, o sea, interpretándola como palabra de hombre, no, tomándola como palabra de hombre, no, dice Pablo. Las Sagradas Escrituras no se toman como palabra de hombre, sino como lo que es en realidad, como palabra de Dios. Escuche. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos.
a pesar de los pesares, no desmayamos. Sigue. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Y pongan la lupa. Pongan la lupa. No andando con astucia, No andando con astucia. Y escuchen lo que no se debe hacer con la palabra de Dios. ni adulterando la palabra de Dios, Miren lo que no se debe hacer con la palabra. Otra vez. ni adulterando la palabra de Dios. Ese es el pecado de los protestantes. Adulterar la palabra de Dios. Y no se debe adulterar, se debe tomar la palabra de Dios tal y como está, sin adulterarla. Ahora sí, teniendo presente ustedes y yo que la palabra de Dios no se debe adulterar y que debemos tomarla como lo que es en verdad, entonces sencillamente vamos a ver el Evangelio de San Lucas, pues, capítulo 17. Voy a tomarme el versículo 14 y luego pasamos al 11. Ustedes van a ver que en el capítulo 17, versículo 14, si ustedes lo quieren aceptar como palabra de Dios, si ustedes toman el consejo de Pablo, no se debe adulterar la palabra de Dios. Si ustedes toman el consejo de Pablo, no se deben acercar la palabra de Dios como si fuera palabra de hombre, sino acercarse como lo que es en realidad, como palabra de Dios. Entonces abran el oído, abran su espíritu. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Si en su palabra está revelado los misterios del reino, lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere de mí, lo que el Señor nos enseña para tener vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra que les he dicho son espíritu y son vida. A ver, ¿están dispuestos? Vean ustedes cómo los protestantes no toman la palabra de Dios como palabra de Dios que es en verdad. La toman como palabra de hombre y la adulteran y la cambian y hacen lo que a ellos les da la gana. Voy a leer de la Biblia Reina Valera, Biblia de los protestantes. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo en vivo y nos están siguiendo en el mundo entero, ¿no? En el mundo entero nos están siguiendo. Estamos transmitiendo en vivo y el mundo entero están conociendo la comunidad de la Florida. A ustedes los están viendo en cualquier parte del mundo. Los de la Florida que están por allá en Chile, los que están en Estados Unidos, allá los están viendo. Y el mundo entero Les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Esta es palabra de Dios y tenemos que tomarla como lo que es en verdad. Dios como lo que es en verdad. No necesitamos adulterarla, no necesitamos cambiarla, no necesitamos ponerle, quitarle, solamente miramos que Jesús ordena ir a los sacerdotes. De modo que según la palabra de Dios, existen unos hombres que son sacerdotes, ministros de Dios, y que Jesucristo no les quitó esa autoridad, sino que más bien dio la autoridad. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Los evangélicos que adulteran la palabra de Dios, que no la toman como palabra de Dios, sino como palabra de hombre, cuando leen esto, vaya y preséntese a los sacerdotes, dice, es que Jesucristo no quiso decir que existieran sacerdotes y que usted y yo teníamos que ir al sacerdote. Es que Jesús, no, ¿qué dice? Cuando usted toma la palabra de Dios, lo que dice, la está tomando como lo que es. Cuando usted dice, es que la palabra de Dios no dice eso, sino quiso decir tal cosa, para adulterarla, para cambiarla, la está tratando como palabra de hombre, no como palabra de Dios. Hoy dice Jesús, vaya y preséntese a los sacerdotes. ¿Y a quién le dice Jesús, vaya y preséntese a los sacerdotes? Vean entonces del versículo, véanlo. Hay una humanidad leprosa, representado en 10 leprosos. ¿Quién de ustedes no sabe que la lepra es la enfermedad del alma que agobia a la humanidad entera, que se llama el pecado?
¿Quién de ustedes no sabe que el que viene a limpiarnos de esa lepra, de ese pecado, es Jesús? ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no sabe que Jesús es el Salvador del mundo? Porque viene a salvarnos de esa lepra, de esa miseria, de esa enfermedad. ¿Quién no lo sabe? Está escrito en su palabra que Él viene y son los misterios del reino. Nos revela los misterios del reino. ¿Cómo limpia Jesús a la humanidad de la lepra? ¿Cómo la viene a limpiar del pecado? Escúchenlo. No le quitemos nada, tomémoslo como palabra de Dios que es. No como palabra de hombres. No la adulteremos, no la cambiemos. Solamente alimentémonos de ella. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Son espíritu y son vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Si tienes palabra de vida eterna, ¿quién soy yo para cambiarla? Que yo voy a cambiar esa palabra. No, ¿por qué? Si yo no tengo palabra de vida eterna, el que tiene palabra de vida eterna es Jesús. Pues si Jesús tiene palabra de vida eterna, yo creo lo que Él dice y no la cambio, no la adultero. Me la como así como está, la encarno así como está, la hago mía así como está y comienzo a vivir según el Espíritu en el plano sobrenatural. ¿Qué es lo que le falta a los protestantes? Eso le falta a los protestantes. Saber que la palabra de Dios no se toma como palabra de hombre, no se juega con ella, se asume, es la revelación, se acepta. Escuchen, va. Yendo Jesús a Jerusalén. Aquí está representando Jesús, entra en una aldea a donde hay leprosos. Es la figura de Jesús cuando viene al mundo. ¿A dónde entra? A un mundo lleno de leprosos. El pecado que lance la primera salvación, porque Él es nuestro Salvador. Véanlo con la lupa, sin cambiar nada, tal y como está escrito. Véanlo como palabra de Dios, no como palabra de hombres. Véanlo. ¿Cómo quita la lepra? ¿Cómo le manda a usted y a mí a quitarnos la lepra? Vean. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La misericordia. Acuden a la misericordia de Jesús. Jesús es un Dios misericordioso. ¿De quién va a tener misericordia? De los pecadores, de los leprosos. ¡Ojo! Y aquí vemos a una humanidad leprosa diciéndole a Jesús: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y aquí van a encontrar ustedes la teología protestante y la teología católica. La teología protestante es: yo recibo la misericordia de Jesús directamente con Él, no a través de ningún hombre. Yo recibo el perdón de mis pecados, que Cristo me limpie de esa lepra, directamente con Él y no a través de los hombres. La teología católica es: yo recibo la misericordia de Jesús a través de los sacerdotes, porque Él mismo lo mostró en el Evangelio. Vayan a los sacerdotes. Vean que la Iglesia Católica no cambia, no adultera la palabra de Dios. La toma como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Vea cómo los protestantes, a pesar de que se llamen cristianos evangélicos, ellos adulteran, cambia la palabra de Dios y no la toman como palabra de Dios, sino como palabra de hombre. Vean ustedes la diferencia entre la teología católica y la teología protestante. Ellos dicen: yo me confieso directamente con Dios o en la pata de un palo y Él me da el perdón, pero yo no tengo que ir a un hombre, a un sacerdote, porque eso está prohibido en la Biblia. Que no está prohibido en la Biblia, al contrario, está mandado por la Biblia. Que algún protestante me tape la boca y me muestre, estamos en vivo, tápenme la boca. Agarre el capítulo y versículo y escríbelo, porque tenemos, ¿cuánto tenemos ahorita en vivo? ¿Cuántos están en vivo ahorita? 860 personas están viéndolo ahorita en vivo. Tápenme la boca, pongan el capítulo y versículo donde diga: prohibido ir a los sacerdotes. No vayan a los sacerdotes, no se confiesen con un hombre pecador igual que usted. Tápenme la boca. Si eso existe en la Biblia,
demuéstrenlo. Así de sencillo. Pero vean ustedes cómo la Biblia es tan clara. Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús sí tuvo misericordia. ¿Pero a través de quién? Vamos a ver. Cuando él los vio, Otra vez. Jesús, ten misericordia. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Vamos a ver si Jesús tiene misericordia o no. O cómo practica la misericordia. Cuando él los vio, Sí los vio. Vamos a ver, Jesús le dijo, vengan para acá, Sara mamá y quedan sanos. A ver si Jesús le dijo, muy bien, te felicito, ustedes son evangélicos, no fueron a hombres pecadores, sino vinieron a mí, así se hace. Vamos a ver qué dijo Jesús. les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Vayan y muéstrense a los sacerdotes, vayan a los sacerdotes. Aquí bíblicamente, si la tomamos como palabra de Dios y no como palabra de hombre, podemos encontrar que Jesucristo sana de la lepra, del pecado, por medio de hombres. Y esos hombres entonces se llaman sacerdotes. Y Jesús dice, vaya y preséntense a los sacerdotes. Si no está en la Biblia, no me crean. ¿Por qué los católicos vamos al sacerdote para que nos limpie de la lepra? Porque tomamos la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino tal como está escrita, como palabra de Dios. Si así está escrito, así lo creo, así lo vivo, así lo predico, así lo anhelo, así lo espero, así tendré vida eterna, porque Jesús tiene palabra de vida eterna. ¿Cómo un protestante se atreve a cambiar la palabra de Dios? ¿Cómo un protestante se atreve a querer ser más que Dios? Y a pesar de que está en la Biblia, vaya y preséntese al sacerdote, el protestante se atreve a decir, no vayan al sacerdote. Eso es pecado. ¿Dónde me lo comprueba? Que haya un sacerdote en el mundo, un protestante en el mundo que me refute con la palabra de Dios. Lo reto en cualquier parte del mundo. Esto no es un insulto. Esto no es una ofensa. Esto es querer conocer la verdad. Ya basta de que los protestantes mientan tan descaradamente utilizando la Biblia como palabra de hombre y no como palabra de Dios como lo es en realidad. Ya basta que los católicos crean que los protestantes tienen la verdad. Ahí tienen la muestra. Vaya y preséntense a los sacerdotes. Vaya, pregúntele a un pastor si esta palabra se puede cumplir. Pastor, ¿puedo ir a presentarme al sacerdote para que me limpie de la lepra del pecado? ¡Oh, no! Eso no se hace. ¿Pero por qué Jesús lo mandó? Explíquemelo. Explíquemelo. Aquí entonces cuando encontramos que Jesús tiene sus sacerdotes, y cualquier persona me podría decir, sí, sacerdotes sí. Pero resulta que esos sacerdotes eran en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no hay sacerdotes. Si ustedes me ayudan a ver con la palabra de Dios, yo les puedo mostrar. Pero eso sí, vamos a acercarnos a la palabra de Dios como lo que es en verdad, como palabra de Dios. ¿Qué era el sacerdote? ¿Para qué servía el sacerdote? ¿Cuáles eran las funciones del sacerdote? Y entonces vamos a ver si en el Nuevo Testamento hay sacerdotes. Vamos a comparar una cosa con la otra. Miremos primero. Según Levíticos capítulo 5, versículo 5, ¿para qué era el sacerdote? Ustedes van a ver que el sacerdote era para darle el perdón de los pecados al pueblo, para ofrecer el sacrificio agradable a Dios. Si no está en la Biblia, no me crean. Ojo, y estamos leyendo de la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Vean, ¿para qué era el sacerdote? Antiguo Testamento. Y luego vamos a comparar en el Nuevo Testamento. Comparemos a ver si hay sacerdotes en el Antiguo Testamento y si hay sacerdotes en el Nuevo Testamento. Vamos a ver. Miremos qué hacía el sacerdote. Vamos a ver. Cuando usted peque en alguna de estas cosas,
en alguno de estos pecados, confesará aquello en que pecó. aquí está la confesión, confesará aquello que pecó. Vamos a ver quién le daba el perdón, la absolución, el perdón de los pecados, ¿quién se lo daba? Antiguo Testamento. Y para su expiación traerá a Jehová, por su pecado que cometió, una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y ahora vamos a ver quién le daba el perdón de los pecados. Venía, traía ante el sacerdote, el representante de Dios, la ofrenda. ¿Y quién le daba el perdón de los pecados? Y el sacerdote. El sacerdote. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. El sacerdote era el que hacía la expiación por los pecados. Eso en el Antiguo Testamento. Vean cuál era la tarea del sacerdote. Darle la expiación de los pecados a las personas. En el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, deja sacerdotes, o sea, deja hombres con el poder y con la misión de perdonar pecados. Si deja hombres con la misión de perdonar pecados, los está llamando sacerdotes, aunque no le diga sacerdotes, pero le está dando la misión del sacerdote, que era hacer la expiación de los pecados. ¿Dónde Jesucristo da esa misión en el Nuevo Testamento? Juan 20, 21. En Juan 20, 21, Jesucristo delega a unos hombres pecadores, como en el Antiguo Testamento, la misión de perdonar pecados. Ahí los está nombrando sacerdotes, porque solo el sacerdote podría hacer la expiación de los pecados. Solo el sacerdote. Ahorita lo van a ver. Escuche. Va. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Mire cómo los delega. Como el Padre me envió a mí, yo los envío. Los delega. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Por eso dijo: vaya, preséntense a los sacerdotes, porque Él los envió. ¿A qué los envió? Vean que los está nombrando sacerdotes. Cuando usted se dé cuenta, ¿a qué los envió? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Respiren profundo, porque aquí los va a nombrar sacerdotes. ¿Quiénes eran los que hacían la expiación de los pecados? Los sacerdotes. Aquí Jesucristo va a nombrar sacerdote a sus apóstoles cuando les dé la orden de perdonar pecados. Pongan cuidado. A quienes remitiereis los pecados. A quienes perdonen los pecados. Remitir significa perdonar. A quienes perdonen los pecados, les son remitidos. ¿Quiénes eran los que perdonaban los pecados? Los sacerdotes. ¿Ante quién mandó Jesucristo a los leprosos a presentarse para que fueran curados de la lepra? Vaya y preséntense a los sacerdotes. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. A quienes no se los perdonen le quedarán sin perdonar. Los leprosos fueron, hicieron caso, quedaron limpios. Esos somos los católicos. Los protestantes le hubiesen dicho a Jesús: mi pastor dice que yo no debo ir a un sacerdote, un hombre pecador igual que yo. Usted como que es católico, yo mejor me largo de aquí. Los protestantes se hubiesen quedado con la lepra para toda la vida. Peor todavía, hoy día los protestantes se quedan con la peor lepra, que es la del pecado, porque los instrumentos del diablo, que se llaman pastores, le dice todo lo contrario: no vayan al sacerdote. Es que Cristo no dejó sacerdotes.
Entonces que me explique a alguien cuando Cristo le dice: a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se los perdone, le quedan sin perdonar. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerirerón. ¿Quiénes eran los que estaban encargados de hacer la expiación de los pecados? Únicas y solamente los sacerdotes. ¿Lo quieren leer? Levítico capítulo 16, versículo 32. Solo los sacerdotes. Entonces, si Jesucristo dejó sacerdotes para el perdón de los pecados, Levítico, ¿qué le dije? 16, 32. Hará la expiación. ¿Quién? Lupita, con Lupita. ¿Quién? ¿Quién hará la expiación? ¿Quién va a perdonar al pueblo de los pecados? ¿Quién? ¿Dios directamente o un hombre? ¿Quién? Otra vez. Hará la expiación. Respire profundo. Vamos a ver quién. ¿Dios directamente o un hombre? El sacerdote. Es el sacerdote. Lleguen a la Biblia, hermanos, como lo que es en verdad, como palabra de Dios. No lleguen a la Biblia como los protestantes, que llegan a la Biblia y quieren jugar con la Biblia como si fuera palabra de hombre. No, así no es. Ese es el pecado de los protestantes, acercarse a la Biblia para jugar con ella como juegan con cualquier cosa, creyendo que es palabra de hombre. No. Otra vez, ¿quién hará la expiación de los pecados? Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado. Por eso Jesús le dice: como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Los está consagrando, los está enviando sacerdotes para perdonar pecados. ¿No lo ven? No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿No lo oyen? No hay peor sordo que el que no quiere oír. Que me refute cualquier protestante en el mundo. Estamos a nivel mundial. Y pueden taparme la boca, porque ¿quién les va a impedir que coloquen la cita donde diga: no se confiesen con un hombre pecador igual que usted? O donde diga: confiese directamente con Dios o en la pata de un palo. Muestren la cita. Háganlo. Y con eso me tapan la boca. Yo no lo voy a borrar. El mensaje no lo voy a borrar. Están en vivo, no lo voy a borrar. No me maldigan. Ustedes van a ver los evangélicos maldiciéndome. Si quieren, ahorita lleguen a su casa y vean el video. Me maldicen, me mandan para el infierno, me dicen hijo del diablo. Porque les digo la verdad. Me pueden insultar, me pueden maldecir, pero no me pueden refutar. Entonces, según la Biblia, Jesús nombró sacerdotes para perdonar pecados. Pero ahí no dice la palabra sacerdotes. Ahí no dice la palabra sacerdote. Ahí sí tiene usted toda la razón. Pero ahí le está encomendando la tarea que tenía única y exclusivamente el sacerdote. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 1, lo confirma. ¿Cuál era la tarea del sacerdote? Según la Biblia, ¿cuál es la tarea del sacerdote? Aquí lo puede encontrar usted, Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Oye, este sí es el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, la carta a los hebreos es la carta sacerdotal. Habla de los sacerdotes y muestra lo que hacían los sacerdotes y lo que corresponde al sacerdocio. A ver si no habla entonces en el Nuevo Testamento de sacerdotes. Vamos a ver. Porque todo sumo sacerdote. Sí habla de sacerdote en el Nuevo Testamento. Y dice todo sumo sacerdote. Tomado de entre los hombres. No es un ángel. Es tomado de entre los hombres. Entonces los protestantes dicen: ¿y cómo me voy a acercar yo a un sacerdote que es un hombre pecador igual que todos? Ay, sí, descubrieron América. Lo descubrieron. ¡Qué descubrimiento! ¿Quién de ustedes no sabe que el sacerdote es un hombre pecador igual que ustedes? ¿Quién no lo sabe? Todos lo saben. Han visto incluso aquí un hermano sacerdote que ha dejado su ministerio y vive entre ustedes.
¿No han visto que es un pecador igual que los demás? Pero es que está escrito, es un hombre tomado entre los hombres. Es que los protestantes andan engañando a los tontos. Le dicen, es que el sacerdote no puede ser pecador. Que me muestre un capítulo, un versículo donde diga la Biblia, lo reto, que el sacerdote no puede ser pecador. Lo reto. Dice, el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres. Es constituido a favor de los hombres. Eso se llama sacerdote. Puente. Constituido a favor de los hombres. Es un puente entre Dios y los hombres. Eso significa sacerdote. Un puente entre Dios y los hombres. ¿Y el puente para qué? Para perdonar pecados. ¿Y el puente para qué? Para alimentar al pueblo de Dios con la palabra y con la Eucaristía. Es un puente entre Dios y los hombres. ¿Otra vez cómo es? Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. A favor de los hombres. El sacerdote está a favor de los hombres. Y los protestantes dicen, ese es el diablo, ese está en contra de nosotros y en contra de Dios. No, Señor, está constituido a favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere. En lo que a Dios se refiere. O sea, el puente entre Dios y los hombres tiene nombre. Sacerdote es el encargado de ejercer el ministerio de traer a Dios a los hombres y llevar a los hombres a Dios. En lo que a Dios se refiere, lo hace el sacerdote. Esa es la tarea del sacerdote, ser puente, unión entre Dios y los hombres. Le habla a los hombres de Dios cuando le predica y le habla a Dios de los hombres cuando ora. El sacerdote es el que de parte de Dios le da a ustedes la Eucaristía, el pan bajado del cielo. El sacerdote es el que de parte de Dios le limpia de la lepra. Jesús dijo, vayan al sacerdote. Ese es el ministerio sacerdotal. Sigue. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El único que está constituido por Dios para presentar ofrendas y sacrificios por el pecado es el sacerdote, no el pastor evangélico mentiroso. Es el sacerdote. Está con capítulos y versículos. ¿Por qué lo hacen ellos si no son sacerdotes ni creen en el sacerdote? ¿Por qué lo hacen? Porque son unos ladrones, mentirosos. Pruebas tengo. Ese es el sacerdote, el único encargado por Dios para ofrecer dones y sacrificio por los pecados. Y vean que el sacerdote es pecador. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El sacerdote está rodeado de debilidad como cualquiera de ustedes. Y por causa de ella, por causa de que es débil, pecador, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El sacerdote tiene que ofrecer sacrificio por los propios pecados de él, porque él también es un pecador como cualquiera de ustedes. Pero ojo, Dios lo ha puesto para que ofrezca sacrificio por los pecados de ustedes, y eso es motivo de acción de gracias a Dios. Que un protestante me demuestre lo contrario. Ahora, el protestante dice, pero es que el sacerdocio llegó hasta Cristo. Y después que llegó Cristo ya no hay más sacerdote. Pero ustedes van a ver que según dice Hebreos capítulo 7 versículo 11, que es palabra de Dios, y la tomamos no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, que es en realidad, sin adulterarla, sin cambiarla. Ahí está revelado. ¿Quién soy yo para ponerle? ¿Quién soy yo para quitarle? ¿Quién soy yo para aconsejar a Dios y decirle, Dios, te equivocaste aquí, esto no debería ser así? No, yo solamente habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué dice Hebreos 7:11? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. En el Antiguo Testamento había un sacerdocio que no era perfecto. Se llamaba el sacerdocio levítico. Si la perfección hubiese sido por esos sacerdotes, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún? ¿Qué necesidad habría aún? Respiren profundo.
Véanlo como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Véanlo. De que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y ahora vean ustedes cómo dice la Biblia que la teología protestante, esa que toma la Biblia como si fuera palabra de hombres y no como palabra de Dios, es falsa. Ellos dicen del sacerdote, dice, Cristo eliminó el sacerdote, lo destruyó, lo eliminó. Y la Biblia, que es palabra de Dios, y tenemos que acercarnos a ella como lo que es, no dice que lo eliminó, dice, Cristo cambió el sacerdocio. Pongan cuidado, véanlo. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio. Vean la palabra otra vez. Porque cambiado el sacerdocio. Cuando usted ve que la Biblia dice cambiado el sacerdocio o el sacerdote, cambiado, cuando usted vea que es cambiado y usted se acerca como palabra de Dios, usted dice, si la palabra de Dios dice que el sacerdote fue cambiado, fue cambiado. Pero es que el pastor dice que no fue cambiado, sino que fue eliminado. Pues haga su propia Biblia. Pues declárese Dios y ponga su propia revelación. Escriba su propia palabra. Pero si usted y yo creemos que esto es palabra de Dios y no palabra de hombre, si ahí dice que el sacerdocio fue cambiado, el sacerdocio fue cambiado, punto. He dicho, caso cerrado. Eso es mirarla como palabra de Dios. Pero si yo digo, aquí dice cambiado, ¿cómo es? Porque cambiado el sacerdocio. Y si yo digo, bueno, ahí no quiso decir que lo cambió, ahí lo que quiso decir es que Cristo lo eliminó. Entonces no lo estoy tratando la palabra de Dios como palabra de Dios. La estoy tratando como palabra de hombre que se confundió, que se equivocó. Entonces voy a poner, Cristo eliminó el sacerdocio. Y por eso en el Nuevo Testamento no hay sacerdote. No, aquí no dice que lo eliminó, aquí dice, cambió el sacerdocio. Antes era del rito de Aarón y ahora es el rito de Melquisedec. Está escrito, lo cambió. ¿Otra vez? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Entonces Jesucristo cambia el sacerdocio. Y nosotros por eso decimos que en el Nuevo Testamento hay nuevos sacerdotes. ¿Cuál era la diferencia? Que el Antiguo Testamento ofrecía animales. Porque ese era el rito de Melquisedec, mataban los animales en el altar y se lo ofrecían al Señor. En el Nuevo Testamento Jesús cambia el sacerdocio y dice la Biblia que ya no es según el rito de Aarón, un poquitico más atrás. ¿A dónde es que dice Aarón? Como en el 12 o el 11. El 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Qué necesidad habría otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Y qué quiere decir la Biblia cuando dice hay otro sacerdote en el Nuevo Testamento según el rito de Melquisedec? Quiere decir, vaya y busque en Génesis 14, 18 cómo era el rito de Melquisedec y vamos a verlo. En Génesis 14, 18 dice cómo era que el sacerdote Melquisedec ofrecía culto a Dios. Ya sabemos cómo eran los de Leví, cordero o macho cabrío, un cordero, y se sacrificaban en el altar. Pero ahora tenemos que descubrir con la Biblia, porque es la revelación de Dios, cómo es ahora en el Nuevo Testamento el sacerdote. El Nuevo Testamento en el sacerdote ya es cambiado. El antiguo cambia por el nuevo. Y ya no según el rito de Aarón, sino el rito de Melquisedec. ¿Y cómo era el rito de Melquisedec? Óiganlo, 14, 18 del Génesis. Entonces Melquisedec, Aquí está Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo ofrecía a Dios el sacrificio? Véanlo, con la lupa. Sacó pan y vino.
Tomen la Biblia como palabra de Dios que es en verdad. Si Cristo cambió el sacerdocio de la manera de Aarón a la manera de Melquisedec, tenemos que descubrir. Porque el sacerdote, Ahí nos dice el pastor evangélico. El sacerdote, eso que los evangélicos no aceptan. El sacerdote, porque el sacerdote es santo a su Dios. es santo a su Dios. ¿Qué significa es santo a su Dios? Ya viene. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. ¿Escucharon qué hace el sacerdote? Pues el Solo el sacerdote lo puede hacer. ¿Y qué hacen ellos? Una obra de teatro. Vamos a la cena del Señor. Hacen una obra de teatro como el Jueves Santo, los jóvenes se reúnen y ponen una mesa y hacen una obra de teatro con el pan y el vino. Por eso ellos no pueden creer, no creen ni tampoco pueden creer, porque sería un pecado más grande todavía, que lo que le da el pastor es el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque ese no es el pan de Dios. El pan de Dios, según está escrito en la Biblia, y no la tomemos como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, la ofrece únicamente el sacerdote. Y porque lo ofrece el sacerdote, el pan de Dios, usted lo tendrá por santo. Ponga cuidado. santo será para ti. El sacerdote no es santo, no, es un pecador. Pero ¿cómo lo tiene que ver usted? Santo será para ti. No dice el sacerdote es un santo, dice santo será para ti. Pero ¿cómo? Si no es un santo, ¿cómo lo voy a considerar un santo? Escuche por qué. Porque santo soy yo, Jehová, que os santificó. Dice el Señor, usted tendrá al sacerdote por santo no porque él no sea pecador, sino porque yo, Yahvé, lo santifico. Porque yo, Yahvé, lo consagré para ofrecer el pan de tu Dios. ¡Ah, caramba! Hermanos, estamos en el mes de la Biblia. Y en el mes de la Biblia tenemos que recordar lo que dice Pablo. Nos acercamos a la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como lo que es en realidad, como palabra de Dios. Entonces, ¿Cristo dejó sacerdotes o no? ¿Cuál era la misión del sacerdote? Levítico 5:5, hacer la expiación de los pecados. Levítico 16:32, solo el sacerdote que haya sido ungido y consagrado puede hacer la expiación de los pecados. ¿Jesús nombró sacerdotes? Sí. Vayan, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. ¿Qué hacía el sacerdote? Ofrecía el pan de su Dios. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles? Agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Los está nombrando sacerdotes cuando le digo, háganlo, háganlo. Solo los sacerdotes podrían ofrecer el pan de tu Dios. ¿Y cuándo más? ¿Qué más hacía el sacerdote? Que lo diga la Biblia, yo no. Malaquías, capítulo 2, versículo 7. ¿Qué más? ¿Cuál es la tarea del sacerdote? Para ver si Cristo dejó sacerdotes. Para taparle la boca a los protestantes. Para que se den cuenta que los protestantes no miran la Biblia como palabra de Dios, como es en realidad, sino la miran como palabra de hombres. Por eso no son evangélicos, son evangélicos, no evangélicos. Evangélicos con H, con K y con Z al final, evangélicos. Porque cambian la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se puede adulterar, no se puede cambiar. Solo se abre el oído y se dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo que está escrito, escrito está. Es la revelación de los misterios sagrados y yo no tengo nada que aportar ahí. Es lo que tiene un nombre, sacerdote. Y es el sacerdote aquel que posee la sabiduría de Dios y que puede predicarles a ustedes la verdad de su palabra como lo que es en realidad como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Escúchenlo. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote... Respiren profundo.
Vean la teología católica que tiene sacerdotes y vean la teología protestante que no tiene sacerdotes. Y dice que Dios no tiene sacerdotes y Dios no quiere sacerdotes. Tiene pastores evangélicos. Vean, otra vez. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Los labios del sacerdote poseen la sabiduría de Dios. Los del sacerdote, los del pastor evangélico, no. Porque los labios del sacerdote guardan la palabra de Dios como lo que es en verdad, como palabra de Dios. Y los evangélicos la toman como palabra de hombre y juegan con ella como les da la gana. Le quitan y le ponen, la adulteran y hacen decir cosas que no son. Si no está en la Biblia, no me crean. Los labios del sacerdote, repítalo. Porque los labios del sacerdote. Y eso es lo que los pastores quitan a sus fieles. No quieren que haya sacerdotes. Han de guardar la sabiduría. Y escuche lo que viene. Y de su boca. Y de la boca del sacerdote, atención, y de la boca del sacerdote, el pueblo buscará la ley. El pueblo buscará la ley. Y escuche lo que viene. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Porque el sacerdote es el mensajero de Jehová de los ejércitos. Dice Jehová porque la Biblia es protestante. En los labios del sacerdote está la sabiduría y en los labios del sacerdote está la ley, la palabra de Dios, porque es el mensajero de Dios, el sacerdote. ¿Y qué le quitan entonces a la gente y al mundo los protestantes cuando quitan al sacerdote? El mensajero de Dios, el que posee la sabiduría de Dios, el que ofrece el pan de su Dios, el que puede perdonar los pecados y que Jesús dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Pero si no hay sacerdote, ¿quién le va a quitar la lepra? ¿Los pastores evangélicos? No. Jesucristo mandó, vayan al sacerdote. Y cuando Jesucristo entonces dice en su palabra que en los labios del sacerdote está la palabra de Dios, van a mirar entonces cuando Jesucristo le dice a los apóstoles en Lucas capítulo 10, versículo 16, que ellos son sus sacerdotes. Porque si del labio del sacerdote viene la palabra de Dios, y si él es el mensajero de Dios, cuando Jesús en Lucas 10, 16 le dijo a los apóstoles, quien a ustedes escucha, a mí me escucha, quien a ustedes recibe, a mí me recibe, quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. ¿Qué le estaba diciendo? Y me desecha. Jesucristo se hizo uno con sus sacerdotes. ¿Y qué son los sacerdotes? Los encargados, los ministros de Dios, los embajadores de Dios, los que ofrecen el pan de su Dios, los que ofrecen el sacrificio por el perdón de los pecados, ofrenda para el perdón de los pecados, los que de parte de Dios quitan la lepra del mundo. ¿Es que no lo ven? Y termino con 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19, viene Jesús a decir cómo es que se quita la lepra del pecado. Cómo es que Dios lo nombró a él ese. Voy a terminar como comencé. Dios ha querido revelarnos los misterios del reino. Los plasmó en su palabra. Usted y yo, si los queremos conocer, nos acercamos a la palabra de Dios como lo es en verdad, como palabra de Dios, sin adulterarla, sin cambiarla, sin ponerle ni quitarle. Nos acercamos a ella, habla Señor que tu siervo escucha y lo que ella diga yo lo creo. No debo ser como los protestantes, acercarme a la palabra de Dios y decir, es que Dios aquí se equivocó, aquí le faltó, aquí hay que ponerle esto. No, pero es que eso está en la Biblia, pero no hay que creerlo. No, así no es. Así no es. Eso es tomar la palabra de Dios como si fuera palabra de hombre. Y si usted quiere cambiar la palabra de Dios, le doy un consejo. Haga su propia Biblia. Escriba su propio evangelio y escriba lo que a usted le dé la gana. Pero si eres cristiano y eres evangélico,
no tiene por qué adulterar la palabra de Dios. No la puede cambiar. Y que el mundo entero hoy sepa que los protestantes adulteran y cambian la palabra de Dios. Se lo he comprobado con capítulos y versículos. Y que el mundo entero sepa que los católicos aceptamos la palabra de Dios tal como viene de Jesús. Los leprosos le dijeron, ten misericordia de nosotros. Jesús quiso tener misericordia y le dijo, vaya, preséntese a los sacerdotes. Y cuando obedecieron a su palabra, quedaron limpios. Si quieren quedar limpios de la lepra del mundo, que es el pecado, vayan al sacerdote, ministro de Dios, que Él ha encargado. Papá Dios, gracias. Gracias porque tu palabra nos ha revelado los misterios del reino. Gracias porque a través de ella podemos nosotros, creyendo en ella y obedeciendo a tu palabra, quedar limpios de la lepra del pecado, yendo como tú lo mandas al sacerdote. Ayúdanos a no dejarnos engañar de los protestantes que protestan de tu palabra y que se acercan a la Biblia no como palabra de Dios, sino como palabra de hombre, como si pudiera jugar con ella, cambiarla, adulterarla, hacerle decir lo que a ellos les viene en gana. Señor, que no seamos sordos a tu voz, que podamos mantenernos firmes a tu palabra, porque solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos.